Habla por aquí Juan Alcides Escalón Alvarado desde la España, Elche. Queremos la continuación, vamos ahora a la cuarta parte de esta serie de narraciones de Juan Alcides Narra y Cuenta. Es una serie histórica y este cuarto capítulo, antes de entrar en él, vamos a hacer un recordatorio de lo que pasó en el tercer capítulo. Allí conocimos a los principales líderes de 1928, los principales líderes estudiantiles de 1928, porque nos inscribimos en la Universidad Central de Venezuela y participamos en todos los actos que tenían programados para la Semana del Estudiante. Salimos en caravana, bailamos el famoso bailecito de ajá, saca la pata la ajá, y vimos la coronación, directamente la coronación de Beatriz y los encendidos discursos de Jóbito, por un lado, Pío Tamayo, Gabaldón, Rómulo Betancourt. Y bueno, después de todo esto viene una gran represión donde estos líderes son apresados y nosotros, en solidaridad, 214 estudiantes nos entregamos y fuimos a parar a las mazmorras del Castillo Libertador. Luego de liberados, nosotros pensamos que la cosa iba a llegar hasta ahí, pero no, viene un hecho que es el que vamos a narrar ahora en la parte 4, un hecho que marcó la historia de Venezuela, y es importante que ahora nos sentemos y nos pongamos como para ver y oír la narración de esta cuarta parte. No se lo pierdan, que va a estar bien interesante. Se trató de un acercamiento entre algunos de los estudiantes liberados, entre ellos Juan José Palacio, Francisco Rivas Lázaro, Fidel Rotantoro, Germán Tortosa, Betancourt, Villalba, Leone, Miguel Otero Silva, Antonio Array, Juan José Palacio. Ellos se juntaron con algunos oficiales del ejército que estaban dirigidos por Rafael Alvarado Franco, que por cierto, Rafael Alvarado Franco después muere en el castillo de Puerto Cabello en 1933 debido a las torturas. Estaba también dentro de los oficiales Rafael Antonio Barrio, Eleazar López Wormar, que era el hijo del general López Contreras, y López Contreras para ese momento era jefe de la guarnición de Caracas. Otro oficial, Agustín Fernández, Leonel Lenfant, Faustino Valero. Esas personas se confabulan con los estudiantes, pero fueron delatados por un teniente tachirense llamado Mariano Montilla. Dentro de la gente que estaba complotado participó un señor ya de 74 años, un señor llamado Enrique Ámbar, que en 1904 había apoyado al Carito, pero bueno, se alzó en armas y aquí se metió otra vez en esta conspiración. El capitán Rafael Alvarado era un joven instructor de artillería. Había nacido en 1898 en Mirgo, estado Yaracuy, y supimos que tiempo después él declaró lo siguiente: no tenía otro fin que aspirar para mi patria un gobierno que fuera eminentemente liberal y una institución armada que no tuviera otra misión que el sostenimiento de la Constitución y de las leyes. La idea inicial era hacerle un atentado a Gómez, porque él tenía programado el 1 de abril salir de Maracay. El viaje fue suspendido y entonces deciden pasarla para el 7 de abril. Pero como ya dijimos, ya había una delación y entonces inicialmente logran tomar el Palacio de Miraflores y de ahí se dirigen al cuartel San Carlos. Una de las cosas que se dice es que el general López Contreras lo que hizo fue que los dejó actuar a fin de conocer quiénes estaban implicados. Y una de las cosas también que pasó fue que el mismo general se presenta al cuartel San Carlos y pistola en mano, un acto de valentía, y con su voz autoritaria, su voz ronca, como le decían a él, el ronquito, quizás a lo mejor les dijo: calma y cordura, aplaca la sublevación
conocida como el cuartelazo. Desde ese momento comienza una brutal represión y los principales líderes fueron apresados y enviados a la Rotunda. Es decir, la Rotunda es un tipo de cárcel como la tumba que hay cerca de la Plaza Venezuela, que ahí tienen 3 pisos abajo y ahí meten a la gente prácticamente, es una cuestión que los tienen secuestrados, aislados completamente del mundo, es una sala de tortura. Bueno, la cuestión está en que al final muchos murieron en prisión, como mencionamos el capitán Rafael Alvarado, que murió en 1933. Pero fíjense cómo son las cosas, el expediente de este hecho desapareció y a los años fue conseguido por un hijo de Rómulo Gallego. Y ahí se supo toda la verdad, porque se lee el expediente, se sacaron las declaraciones de lo que fue llamado el cuartelazo. Y se enteran que los estudiantes redactan un manifiesto exigiendo la libertad de sus compañeros. Pero claro, los estudiantes firmaron eso con nombre y apellido y bueno, eso se lo pasan al gobierno. Pero Gómez no les hace caso, no les hace ningún tipo de caso y ordena que a esta gente se lo pongan presos, que expulsen al rector Carbonell y bueno, la detención de estos 200 estudiantes. Los detenidos se los llevan a las colonias de Araira, donde son sometidos a trabajos forzados en la construcción de tramos de carretera. Gómez declara, actué como un padre severo. No quieren estudiar, entonces que aprendan a trabajar. Algunos de los estudiantes considerados los más peligrosos fueron llevados a Palenque, un tipo de campo de concentración. Otros fueron expulsados, podemos decir que entre comillas tuvieron más suerte, fueron expulsados del país en 1929. Nuevamente, las novias, las madres, las hermanas, los familiares tratan de que suelten a los muchachos, pero nada, y los despiden entre lágrimas y los acompañan, y algunos de estos muchachos van descalzos, otros en alpargatas, les colocan unos trajes blancos y unos grandes sombreros. Bueno, fíjense, ahora en la actualidad están colocando bragas anaranjadas, aunque son entre ellos mismos, pero eso es lo que están haciendo. La cuestión es que esos muchachos los llevan a realizar labores que no estaban acostumbrados. Miguel Otero Silva, al tiempo, en la misma época, escribe la novela Fiebre, en honor a todos esos muchachos, donde muchos de ellos morían de enfermedades, tuberculosis, tisis y precisamente fiebre, que le da el nombre a la novela. A todas estas, Rómulo logra encontrarse, pero por un mes, y a través de contacto, se escapa hacia Curazao y luego sigue hacia Cuba y Costa Rica. Leoni sale huyendo hacia Colombia. Jovito también logró esconderse, pero es detenido. Se lo llevan a la Rotunda y luego al Castillo Libertador, donde estuvo 6 años con sus grillos. Al salir de prisión, lo consideran peligroso y lo expulsan del país, o sea, a México, sigue a Colombia, y luego regresa mucho después. La mayoría de los estudiantes también regresaron después de la muerte de Gómez. Eso fue el 17 de diciembre de 1935, son los que estaban expulsados. Y dicen que fue el día en que Gómez muere, pero hay algunos historiadores que aseguran que fue elegida esa fecha, ya que Gómez había nacido el 24 de julio y bueno, tenía que morir un 17 de diciembre para compararlo con el libertador Simón Bolívar. Algo parecido a lo que pasó con el Mortadelo, que se muere en Cuba y lo que traen para acá es un muñeco y lo meten después al cuartel de la montaña. Entonces tuvimos que las dictaduras parece que repiten ese ciclo de mentiras. Sí, señores, el Mortadelo Chávez, hombre nefasto para nuestra patria. Ya la cosa realmente estaba muy fea. Nosotros estábamos en la lista de la Sagrada, estábamos enconchados
y decidimos huir. Y bueno, tuvimos que convencer a Carmencita porque Concho estaba con la solidaridad con los estudiantes. Y bueno, pero había que salir. Y salimos en carrera. El que iba conduciendo era Pachecón, como loco, hasta llegar a la laguna de Cali. Ahí corrimos, nos montamos en la nave, en la máquina del tiempo, pero alguna gente nos vio. Quizás reflexionando es por eso que se cuentan historias que en la laguna de Catia aterrizaban y salían naves extraterrestres. Realmente no era ninguna nave extraterrestre. Fuimos nosotros en nuestra huida, ya sudorosos, pero ya más calmados, porque estábamos ya en la nave y íbamos en el viaje. Sin embargo, entramos en una discusión porque teníamos muchas dudas. Entre ellas, alguien dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en el pasado? Quizás hubiésemos conocido a nuestros padres cuando ya eran jóvenes. Lo que nos aterrada es verdaderamente nosotros hubiéramos nacido, porque una de las paradojas de lo que sostienen los efectos de viajar al pasado es que esto sí podría suceder, pero según el manual nosotros no podríamos cambiar o alterar el pasado. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Hubiéramos convivido ambos, ¿no? Bueno, mejor era no seguir con esa discusión porque estábamos bien enredados. Lo cierto es que la historia ya había incluido en sus páginas a esta generación del 28.